Bienvenidos a la partida de demostración de The Hunters 1492, un juego de Dungeon Crawler con un componente narrativo bastante potente, de una ambientación de fantasía medieval oscura. Habrá que cazar tenebrosos monstruos. El proyecto tiene una nueva edición, ¿vale? La segunda edición, que está en GameFound, así que en la descripción y el primer comentario os dejamos el enlace a la campaña. Lo que vais a ver aquí es la primera edición, ¿vale? Así que los componentes de calidad y demás es lo que vais a encontrar en la nueva edición. Pero la segunda edición tiene cambios, ¿vale? Han metido cambios en objetos y en armas, nuevos niveles para los personajes, nuevo sistema de defensa, más misiones, ¿vale? Tiene bastantes cositas nuevas, así que lo sepáis, ¿vale? Si queréis echar un vistazo. Vamos a jugar con la edición 1, pero va a servir bastante para que os hagáis una idea. Vamos a jugar una partida que van a ser 3 escenarios juntos, ¿vale? Porque es como la aprendí a jugar. Entonces, en el primer escenario vais a ver las mecánicas más básicas, en el segundo se añade otras mecánicas y en el tercero alguna más, ¿vale? Y entonces ya viendo la partida entera os lleváis más o menos el saber, el gustillo de cómo funciona el juego en su totalidad. No solo iremos ampliando en mecánicas, sino también en las cosas que podemos usar en nuestros personajes, porque empezaremos con unas cartas más limitadas para ir abordando el primer escenario y luego iremos ampliando. Sin mencionar que el mapa de caminos por el que vamos lo hemos reducido aquí en pantalla para que nos entre. Es más grande, ¿vale? Tiene más cartas, tiene aquí más cartas Son que 20 aquí, en total. porque son 20 en total. Pero lo hemos reducido para que nos entrara todo en plan. Pero que sepáis que... Vale, está, como ya lo hemos jugado antes, pues sabemos más o menos por dónde nos vamos a mover, pero el mapa es mucho más grande, ¿vale? Sí. Que lo tengáis en cuenta que a la hora de jugar vais a tener muchas más opciones para moveros a través del mundo. Sí. Dicho lo cual, vamos a empezar, ¿vale? Si nos vamos al tablero de mapa, ¿vale? Te dice la preparación. Vais a ver que allí hay una carta de tamaño mini sobre la localización en la que estamos. Ese carromato, sí, ¿vale? Representa a los cazadores, representa a nuestro grupo que estamos en ese lugar del mapa. Entonces, esas cartitas mini, ¿vale? En cuanto tienen ese símbolo que veis en la esquina, ese de ahí, eso significa que en cuanto entremos en una localización que tenga una carta con ese icono, pues hay que leer el texto y resolverla. Eso es. Hace horas que no ves nada más que el bosque. Árboles imponentes y cubiertos de musgos se inclinan sobre el camino y nos indica que tenemos que resolver la primera aventura. ¿Vale? Y tenemos aquí, pues como veis, nuestro tomo de aventuras. No lo he dicho, pero el juego estará en español en formato digital. Es decir, todos los textos narrativos y todo lo que sea narrativo lo tendréis para... Si entras en el proyecto, pues te lo puedes descargar en PDFs en español, ¿vale? Sí. Que casi que puede ser hasta más cómodo porque te vas a la página, lo buscas y tal. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues tenemos los textos, las preparaciones de la aventura y demás. Así que vamos a leer la introducción y os contamos la preparación de la partida. El bosque se vuelve más denso y el sol se oscurece tras un velo de nubes. Tu moral empieza a flaquear. Es como si una sombra invisible se hubiera apoderado de tus corazones. La niebla está por todas partes, pero aquí, apenas visible y espectral entre los árboles, te pone nervioso. No es el miasma impenetrable del que hablan los sacerdotes errantes y los viajeros aterrorizados, pero aún así, la niebla siempre es un presagio de peligro. Tus nudillos se blanquean al tocar la empuñadura de tu arma. Apenas se distinguen sombras ágiles. Bajas entre los árboles. Una ráfaga de dientes rechilantes, pelaje enmarañado y brillantes ojos amarillos se abalanza sobre ti entre la maleza. ¡Lobos! ¡Que los dioses te protejan! ¿Vale? Y el objetivo es derrotar a los lobos, ¿vale? Antes de que acabe la ronda 6. En la preparación de esta aventura lo que tenemos son para 4 personajes serían 4 lobos, como veis están los iconos, ¿vale? Para 2 personajes serían, hay que mirar el que tiene 2 puntitos. Así que 3 serían 3 puntitos, por lo que incluiríamos este, y para 4 pues ya entrarían los 4 iconos. Como nosotros jugamos con 2 héroes o 2 personajes, pues ponemos los de los 2 puntitos. El lobo, pues tenemos aquí la carta de nuestro enemigo donde nos indica qué tipo de criatura es. Es un lobo, tiene 3 de vida, 2 de percepción, o sea, sí, percepción. 0 a escudo de cuerpo a cuerpo, 0 a escudo de ataque a distancia y 0 a escudo a magia. Dice que no tiene habilidades especiales, por eso esto está en blanco. Y aquí es como él atacaría, con fuerza 1 y 2 dados. Eso es. Ahora os explicamos cómo van. Y estas son sus cartas de acción, ahora lo veréis. Vale, los personajes empezamos con un macito básico de 10 cartas.
¿vale? De las cuales elegimos antes de empezar la partida las 5 que más nos gusten. ¿Vale? Ya las hemos elegido para que fuera más ágil. Luego ya iremos robando de Luego forma ya normal. a lo largo de las rondas vamos, evidentemente, pues robando. Ahora de momento las cartas están divididas en 2 partes, solo se juega con la primera, ¿vale? Para que veáis cómo funcionan los ataques, los movimientos, las cosas básicas, ¿vale? Luego en la siguiente parte de la partida ya entrarán en funcionamiento las partes de abajo. Nuestros personajes pues tienen en su tablero ciertas habilidades como puede ser la fuerza, la inteligencia, no se llama, no recuerdo ahora. La percepción y la agilidad, y luego tenemos nuestra vida aquí abajo. Esto es la moral. La moral se puede usar para varias cosas, ya lo iréis viendo, pero por ahora, si no estamos en la parte roja, vamos bien. La moral va bien. Yo en este caso soy una maga que me llamo Milena von Cleef y tengo una vara, que es con la que voy, que tengo ataque mágico y tengo ataque cuerpo a cuerpo. Y aquí tenéis por otro lado a Ernst Bergman, ¿vale? Que es el que llevo yo. Lleva como arma una espada, que es un ataque para atacar cuerpo a cuerpo, ¿vale? Aquí tenemos el track de iniciativa, iniciativa de experiencia, juego vacío. Pues no tenemos de experiencia, evidentemente. Lo mismo el track. La vida, ¿vale? Este marcador de aquí arriba, te indica la vida máxima. Por lo tanto, en este momento nuestra vida máxima está en 7, ¿vale? Si esto lo mejoras, pues podrías llegar más arriba. Y la moral, ¿vale? Ya está. No tenemos nada más. Las rondas. Vale, tenemos aquí el indicador de ronda. Vale, pues según vaya pasando las rondas, vamos moviendo el indicador. Si llegamos a la última ronda, se acaba y no hemos conseguido acabar con los 2 lobos, pues perderíamos, ¿vale? Leeremos qué es lo que nos pasa y se continúa, ¿vale? Aunque pierdas, se puede continuar sin problema, ¿vale? Que evidentemente pues te llevarás menos cosas y demás. Así que empieza la primera ronda. Lo primero es saber, pues bueno, quién va a activarse primero y demás. Para eso tenemos que comparar la percepción de todos los personajes que están en juego. Es decir, en este caso, pues el personaje de Penélope, mi personaje y los lobos, ¿vale? Eso es. Los lobos tienen percepción 2. Y nosotros una, ¿no? Yo tengo una. Y tú. Y yo una. Por lo tanto, primero se tienen que activar los lobos, ¿vale? Y luego nosotros en el orden que queramos. Eso es. Cuando comienza la ronda, sí que hay que decidir esto. Hay una parte en la que robaremos, que en este caso no se aplica porque es la primera, y luego hay que decidir el orden. Si no decidimos el orden no podemos continuar, no podemos ir improvisando sobre la marcha. Indican que tiene que estar decidido en este punto. Así que hay que activar a los lobos. Pues lo primero que hay que hacer es robar su carta de acción, ¿vale? Dependiendo, pueden tener 3, 4 cartas, ¿vale? Entonces se roba una cartita de estas y esto es muy sencillo, ¿vale? Ahí en esas a la izquierda que tienen como una marca marrón o roja oscura, sí, te indica el alcance, ¿vale? Te pone alcance 0. ¿Tienen a alguien alcance 0? ¿Vale? Esto se aplica para los 2 lobos, ¿vale? Entonces, eso es. alcance 0 es su propia casilla porque aquí podemos estar metidos, no hay límite. Podemos estar todos los que queramos en una misma casilla. No tienen a nadie alcance 0, por lo tanto, habrá que resolver o mirar la siguiente. Que ¿vale? Pone 1 o más. Eso es. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo primero sería mover 1 hacia el objetivo, ¿vale? Eso es. Y luego atacar con 4, cuerpo a cuerpo. Vale, en el caso de que pudiera, evidentemente. Eso es. Ahora comprobaríamos si se puede dar el caso. Si se mueve 1, como veis, en este caso podría entrar aquí en diagonal o aquí. Me tendría en diagonal, pero no me podría atacar cuerpo a cuerpo. En el caso de Ernst tampoco podría. Se podría aquí, pero no puede atacar. Por lo tanto, esa no se hace. ¿Vale? Se continúa para abajo. Seguiríamos. La siguiente opción es mover 2 hacia el objetivo. Bueno, pues esto sí, ¿vale? Lo van a hacer los dos. ¿Y quién es el objetivo? Viene dado por, primero, al más cercano. Estamos en igualdad de condiciones. Lo siguiente sería, para romper el empate, el que vaya a actuar antes en el turno. En este caso iba yo a actuar antes en el turno, así que haría 1 y 2. Se metería aquí conmigo. No me atacaría, eso sí, porque ya no le quedan acciones. Y el otro, pues lo mismo, ¿vale? Hace 1 y 2 al más cercano, que soy yo. ¿Vale? Y ya están resueltos los lobos. Ahora nos tocaría a nosotros, como hemos decidido que iba primero Milena, pues ahora Milena tendrá... tenemos que hacer... Bueno, podemos hacer 2 acciones. Tenemos varias opciones. Una, jugamos una carta de acción de la mano, ¿vale? En la parte de arriba, pues te dirá lo que haces, ¿vale? Te mueves, atacas o lo que sea. Nos dicen que en esta primera aventura solo jugamos con la parte de arriba de las cartas.
¿vale? O podemos hacer acciones básicas, que sería, por ejemplo, mover 1, atacar cuerpo a cuerpo 1, ahora veis que es esto del 1, o atacar a distancia 1, o interactuar. Pero para hacer una acción básica tenemos que descartar una carta, la que fuera, ¿vale? Yo descarto esta y me muevo 1, pues ya está, ¿vale? Entonces ahora pues Milena tendrá que elegir y a ver qué decide. A ver. No voy muy allá, ¿eh? Venga. Voy a quitar la carta de los lobos, que ya la hemos usado. Voy a ir con el fuego. Voy a atacar con un ataque mágico a 0 porque estoy metida en la casilla con él. Y además tengo el quemar, que quiere decir que mi ataque le va a reducir su defensa a la mitad, redondeando hacia abajo. Vale, esto, si veis la carta pone ataque 3, el símbolo de ataque mágico, ¿vale? Y luego pone 0 y tenéis ahí como el símbolo de una wifi, ¿vale? Que ese es el alcance. Entonces, el 3, ¿vale? Es la precisión de tu ataque, que normalmente se va a sumar a la precisión que tenga tu objeto, ¿vale? Si no tiene, pues precisión 3. ¿Eso qué significa? Que tienes que sacar 3 o menos para tener éxito. Como es un ataque mágico, yo en vez de usar la fuerza, voy a usar la inteligencia. Tiro un dado y el alcance que me diga mi carta, en este caso. Eso es. Vale. Y bueno, ahora os contamos cómo va el daño, ¿vale? Entonces, tiras un dado, tiene que sacar 3 o menos para que sea éxito. El 1 siempre es éxito, pase lo que pase. Bueno, 2. Ha sacado un éxito. He sacado un éxito. Entonces, ¿cuánto daño hace un ataque? Pues cuentas los éxitos que haya sacado, en este caso es 1, si hubiera sacado 10, pues 10 éxitos, ¿vale? Y se le suma el atributo con el que estás usando tu arma. En este caso es la inteligencia, que Milena tenía 2. Pues 1 más 2 son 3, ¿vale? Por lo tanto, ese lobo sufriría 3 de daño, que si nos vamos a su tarjeta... Es lo que necesita para ser eliminado. Son 3. Así que Milena se ha llevado por delante al lobo. Muy bien, muy eficaz. Sí, la verdad es que sí. No se extraña que me sorprendan, no suelo matar. Y ha hecho una acción. Sí. Te queda otra. Me quedaría algo, claro. Otra. Podría atacar al tuyo. Podrías. No creo que tenga mucho éxito, pero venga, que no decaiga. Venga, ¿qué carta vas a jugar? Voy a jugar Spark. Vale, la chispa, ¿vale? Que es un ataque 2, ¿puede ser? Sí, es un ataque a 2, a distancia 1 o 2, vale. Y es lo mismo. El fuego, para reducir. El fuego reduciría la armadura, pero bueno, los lobos tienen 0 de todo, o sea que tampoco. Y tiras un dado. Venga. Así que harás 2 o menos. Vale, bueno, pues ha fallado y ahora le toca a Ernst. Una cosa que no hemos comentado, es decir, aunque hemos establecido este orden, ¿no? De primero iba Milena y luego se activaba Ernst, tú puedes en el turno decidir posponer tu activación. Es decir, me voy a mover al final, ¿vale? Se activan todos puedes y luego ir antes, porque sí, pero sí puedes. Pero sí puedes retrasarte, ¿vale? Que dirás, ¿y para qué? Bueno, pues hay cartas que a veces te puede decir, pues si el enemigo ha atacado, entonces dices, bueno, me conviene, aunque yo vaya antes que este enemigo, a lo mejor me conviene para poder jugar esta carta, retrasar mi activación, que el bicho haga lo que tenga que hacer y luego a lo mejor tengo más opciones. Sí. Vale, entonces, bueno, de momento no nos aporta nada, así que tal y como vamos. Bueno, pues yo voy a atacar también. Venga. Yo voy a jugar esta de aquí. Vale, que creo que es el golpe... Vicious Bow, ¿puede ser? ¿Golpe vicioso? Blow. Bueno, un golpe potente, ¿vale? Es un ataque, y en este caso 3. La precisión de este ataque es 3. Mi arma utiliza fuerza, yo tengo fuerza 1. Esto será para el daño. Tira 2 dados, eso está guay. ¿Vale? Y su precisión es 0. 0 más 3, 3. Así que tengo que sacar 3 o menos, ¿vale? Es el éxito. Esto es la pifia, ¿vale? Sí. Así que estamos piciados. El 3 vale, por lo tanto es 1 más lo que haga mi atributo, ¿vale? Que mi atributo tenía fuerza 1, por lo tanto son 2. Así que este lobo pues sufre 2 heridas. Venga, le ponemos 2 heridas. Descartamos la carta y venga, vamos a atacar otra vez. A ver, creo que tengo alguna por aquí que va a ser... Creo que es la misma, sí. Vale, tengo otra. Recuerda que las 5 se cogen, las 5 primeras cartas las coges las que quieras. Entonces, bueno, pues hemos cogido las que más nos daba para atacar. Repito el ataque. 3 o menos es el éxito. Ya está, tengo un 1. Una cosa que no hemos contado, ¿vale? Pero el 1 lo vamos a hacer. Esto es éxito siempre, pase lo que pase. Como he sacado un 1, puedo relanzar otro dado. ¿Vale?
Y bueno, pues en este Sería caso... volver a lanzar el 1. No... Bueno, sí, pero no, para que lo sepan. Claro, pero... Pero es que el 1 no lo pierdes, porque si yo relanzo esto... Lo sé. Claro, tú no lo pierdes, entonces es como lanzar un dado extra. Que sí, pero que lo estaba explicando. Y ya está. Irías sumando. Si te vuelve a salir un 1, vuelves a tirar otro. Y así. Y le hago el mismo daño de antes, porque he sacado solo un éxito, más 1 de mi fuerza, son 2, y 2 que tiene, 4. Por lo tanto, el lobo, pues también queda derrotado, ¿vale? Así que esta vez nos ha salido bien. Y no hemos pasado ni de ronda. Y no hemos pasado ni de ronda. Ahora lo que hay que hacer es irse... porque como ya hemos cumplido la condición del escenario, que era acabar con los lobos antes de la ronda 6, entonces o cuando pasara eso, o si acabara la ronda 6 y no lo habíamos conseguido. Entonces vamos a leer qué es lo que nos cuenta el escenario. Tras abatir a los lobos, os detenéis a curar vuestras heridas antes de volver al camino a Trompicones. Bueno, no nos han tocado, que quede claro. El sol empieza a ponerse y deberías haber atravesado este bosque maldito hace horas. Un compañero de viaje en el último cruce de caminos te habló de una acogedora posada al borde del bosque. Si lograras llegar antes del anochecer, cada héroe gana 1 de experiencia y tenemos que colocar la carta 002 boca abajo sobre la M06. ¿Vale? M06 es mapa. Vale, pues ahí está. Vale, poner la carta. Como veis, vuelve a tener esta especie de firma roja, así que ahora cuando viajemos, pues esa carta habrá que resolverla sí o sí. Tú ya te has subido la experiencia, ¿no? Sí. Vale, pues yo me subo aquí un puntito de experiencia y listo. ¿Vale? Entonces, ahora hay que viajar, ¿vale? Ahora, como habría acabado el escenario, pues podríamos... En principio aquí tenéis libertad para moveros donde queráis del mapa, o sea, siempre que esté adyacente, que no, ¿vale? En diagonal, o arriba abajo, o izquierda derecha. Vamos a ir a la M06, que es donde está la carta, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es darle la vuelta a la carta porque podría haber eventos. Y hay que saber de qué nivel son. Entonces, a la carta grande le das la vuelta y ahí te va a indicar un número romano que será 1, 2 o 3. ¿Vale? En este caso es 1. Por lo tanto, puede haber, si hay un evento, será un evento de nivel 1. ¿Cómo se resuelve esto para ver si hay eventos de viaje? Pues... De camino. De camino. Aquí. ¿Vale? Cogemos el dado verde de viaje, ¿vale? Que es este, que tiene todo blanco, menos 2 caras con la banderita. Si sale la banderita, habría que resolver el evento. En este caso no ha salido, ¿vale? Pero... a efectos de que veáis cómo son las cartas y demás, vamos a resolver la carta como si hubiera salido, ¿vale? Eso es, nos indican cuál tenemos que coger porque es el tutorial, así que nos indican que tenemos que ir con esta carta. Que dice así, el comienzo. Después de un tiempo ves la luz del sol penetrar entre las copas de los árboles y los árboles se dispersan. Esto anuncia que te acercas al límite del bosque. La niebla también se disipa y con ella tu ánimo. Puedes oír gruñidos lejanos provenientes de las profundidades del bosque, pero esperas que todos los peligros hayan quedado atrás. Con más energía te diriges al campo abierto. Y ahora tenemos que hacer unas pruebas, que nos dice que el héroe que tenga la percepción más alta tiene que hacer una prueba de percepción 3. En función de si la supera o la falla, pues le daremos la vuelta a la carta y resolveríamos pues la opción correspondiente. Vale. Percepción tenemos los 2-1. Sí. Las pruebas son muy sencillas, ¿vale? Hay un dado, que es el dado para hacer las pruebas, que tiene solo de 0 a 3. ¿Vale? Entonces hay que coger el valor de nuestro atributo que estamos haciendo la prueba, en este caso era percepción, como los dos tenemos lo mismo, bueno, pues da igual, tiro yo. Tengo percepción 1. Entonces, a lo que saquemos en el dado le sumamos 1. Y tenemos que igualar o superar el valor de la prueba, que en este caso nos han dicho que era 3. Sí. Bueno, pues 1 más 1, 2, hemos fracasado. Entonces hay que leer la opción B, ¿no? Hay que leer la opción B, sí. Que dice así, te detienes a mirar con atención dentro de un hueco entre las raíces de un árbol. ¿Se ha movido algo allí? Miras obstinadamente la sombra, pero finalmente sigues adelante, frotándote los ojos. Solo estás viendo cosas. Descarta esta carta. Así que bueno, no nos ha pasado nada. Nada malo, pero tampoco nada bueno. Pero tampoco nada bueno. Pero... Vale, ahora ya nos habíamos movido al... Y ahora inmediatamente eso es. Tenemos que darle la vuelta a la carta. Eso es. Y vamos a ver qué nos cuenta. Que dice, por fin, ves una alta posada de madera rodeada por una empalizada. El ansiado descanso, un tazón de estofado humeante y un colchón suave están a tu alcance. Resuelve la misión 2. Así que bueno, pues hay que ir y preparar la aventura 2. Antes de resolver la aventura 2, ¿vale? Cada vez que se viaja, pasa un día,
¿vale? Entonces tenemos aquí nuestro carromato, que es lo que movemos, y tenemos aquí un track, pues bueno, avanzamos un día, ¿vale? Tenemos un total de 60 días para completar la trama principal de la campaña. Si se nos acaba el tiempo, si no lo hemos conseguido, pues fracasamos, ¿vale? Y ahora sí, vamos a montar el escenario 2. Te acercas a la acogedora luz de la posada. La puerta de la entrada está abierta y cruje suavemente con el viento fresco de la noche. Algo anda mal. El patio está vacío y no hay ningún mozo de cuadra a la vista. Al acercarte a la puerta de la posada, de repente oyes gritos ahogados desde dentro. La sangre se filtra lentamente por debajo de la puerta y desenfundas tu arma y la derribas de una patada. El cadáver de una joven yace en un charco de sangre que brilla a la luz de la chimenea. Detrás de la barra, un grupo de matones armados con garrotes ríe mientras patea al posadero gravemente golpeado que intenta escapar a rastras por la esquina de la barra. Un hombre con una elegante boina y una ballesta se encuentra de pie junto a unos clientes agazapados en el suelo, en un rincón de la habitación. Se gira hacia ti y cuando la puerta se abre de golpe, te apunta directamente al pecho. ¡Helmut, tenemos invitados! Y el despliegue. ¿Vale? Para 2 jugadores tenemos 2 bandidos, este que está aquí, sí, este que está aquí y el que nos estaba disparando, que es el balleste. ¿Vale? Y aquí tenemos al posadero. ¿Vale? Reglas especiales. El ballestero empieza con 2 heridas, ¿vale? Pues bueno, pues ya han estado aquí repartiendo y el hombre tiene 2 heridas, ¿vale? Así que empieza ya herido. Y el posadero no hace acciones, ¿vale? Es un aliado, por lo tanto podremos jugar reacciones de nuestras cartas para cuando le toque al aliado, ¿vale? Pero él en principio no hace nada. Tiene 4 de vida y su único objetivo es esconderse detrás de la barra, ¿vale? Para sobrevivir. Entonces, los enemigos tienen una regla especial. Es decir, cuando un enemigo se activa, el que le corresponda, si con una acción, ¿vale?, puede llegar a atacar, ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia, al posadero, ¿vale?, tirará un dado de 6. Si saca un 1 o un 2, el objetivo es su posadero. Y si no, pues el que corresponda, ¿vale? Y aquí tenemos por primera vez elementos de terreno. En este caso, por ejemplo, tenemos este icono de ocultación en el que podremos ocultarnos. Lo voy a señalar aquí, mejor. Y este, que es el de cobertura, que quiere decir que en los ataques a distancia, ya sean mágicos o no, que se haga una miniatura que está en este tipo de terreno, tendrán una penalización de -1 al éxito que tienen que sacar, ¿vale? Al valor numérico. Y esto es uno de los modos de terreno difícil, que quiere decir que cuando atravesemos este tipo de casilla tendremos que detener nuestro movimiento inmediatamente. Y vosotros diréis, bueno, pero hay diagonales. Bien, por ejemplo, si queremos hacer esta diagonal, veis que aquí sí hay terreno difícil, pero aquí no. Por lo que podríamos pasar sin esa penalización. Al no haber este símbolo, esta esquina se puede hacer sin penalización porque digamos que hemos hecho así. Sin embargo, si aquí nos quisiéramos mover en diagonal, tenemos terreno difícil en los dos, o aquí tenemos difícil en los dos, o sea que nos penalizaría y tendríamos que detener nuestro movimiento inmediatamente. Eso es, la ocultación, ¿cómo funciona? Si estamos en una casilla de ocultación y nuestro enemigo no nos ve... No lo he explicado yo bien una cosa, perdona. Quiero hacer un matiz. Aquí en este caso no aplicaría porque el terreno difícil está en la que estamos, no a la que vamos. Siempre hay que tener en cuenta a la casilla a la que vamos, porque aquí ya para entrar se supone que nos ha penalizado y todas están a este lado de la casilla. No es como en este caso que hay 2 porque hay en ambas casillas. Perdona, que no lo había explicado bien y luego puede llevar a confusión. Vale, pues esto, la ocultación. Si estamos en una casilla de ocultación, nos podemos esconder ahí, pero no tiene que vernos nadie. Es decir, si nos ve un enemigo, o sea, si yo estoy oculto, pero mi compañero no, ¿sabes? No hay ocultación que valga, saben que estamos ahí y no hay tutía. La línea de visión, como va a haber ya ataques a distancia, es muy sencilla. De centro a centro de la casilla y solo la interrumpen las paredes, ¿vale? Es decir, esto interrumpe línea de visión porque es una pared y esto también. Lo demás no, ¿vale? Ni miniatura ni nada. Entonces es tremendamente sencilla, ¿vale? Y dicho lo cual, pues nuestro objetivo en este escenario es proteger al posadero durante 5 rondas, ¿no? Sí. ¿Vale? Tenemos aquí el marcador, pues tenemos que aguantar hasta aquí y que el posadero esté de pie, ¿vale? Si antes conseguimos acabar con todos, pues albricias y lo habríamos conseguido, ¿no? Antes. Pero en principio el objetivo es que el posadero aguante vivo. Sí.
Así que, dicho lo cual, pues bueno, tenemos que comentar también que ahora ya no tenemos solo 10 cartas, sino que hemos cogido todas las que llevan el símbolo DST que tenemos, que es de Starter, que son 20 en total. Sí. Igual coges tus 20 cartas, seleccionas las 5 primeras con las que quieres empezar el escenario, ¿vale? Y esto, pues barajeas y es un mazo del que iremos robando. Vamos a contaros la estructura un poquito de ahora de las cartas, porque ahora sí que la vamos a poder hacer. Vale. Y como veis, tiene la parte de arriba, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y también tenemos una parte de abajo. La parte de abajo son reacciones, ¿vale? Entonces, cuando te indica las reacciones, cuando se puede, en principio, resolver. Esta te dice reacción durante el turno del enemigo, y ignoraría ese tipo de daño. Y abajo, en letra pequeña, te dice exactamente en qué momento. Te puede decir antes de tirar dados, o después de tirar dados, o cuando vayas a aplicar defensa, o cuando... Te tiene que decir en qué momento del turno tienes que aplicarlo. Y la única restricción es que no se puede aplicar más de una reacción por acción. Es decir, si por ejemplo yo tengo una reacción en el turno del enemigo y Penélope también, y ataca uno y queremos jugar la reacción, o juega ella una o juego yo la otra, pero no se pueden jugar dos cartas. Igual si por ejemplo tú tienes reacciones para tu propio turno de juego esta reacción porque me hace tirar un dado extra, por ejemplo, y tengo esta otra, no, es una por acción, ¿vale? Solo una reacción. Y ya está, ¿vale? Ya podemos... En los enemigos, si os dais cuenta, como hemos dicho, tenemos ahora al ballestero y tenemos a los bandidos. Ambos son humanoides, veis que nos ha cambiado el icono de la esquina. Esto es importante porque podemos tener cartas que apliquen a cierto tipo de enemigos, ¿vale? Y el ballestero tenía 5 de vida, pero entra con 2 heridas, así que se tendría 3. Tiene 2 de percepción. Ya tenemos escudos ante ataques cuerpo a cuerpo o a distancia. Tienes la cobertura, que él tiene ya de por sí. Tiene ataque cuerpo a cuerpo, ataque a distancia. Y el bandido tiene 5 de vida. No tiene percepción, pero también tiene escudo ante ataque cuerpo a cuerpo o ataque a distancia. Así que lo primero es el orden. Bueno, pues como el que más percepción tiene es el ballestero, es el primero que se va a activar. Y luego irían o Milena o Ernest. ¿Quién va a ir primero? Yo mismo. Da un poco igual. Lo que tú quieras. ¿Tú quieres ir primero? Va Ernest, ya está. Venga. Y luego va Milena y luego irían los bandidos. Eso es. ¿Vale? La capacidad habilidad del ballestero dice que después de realizar, de separarte, ¿vale? El parting leap es separarte de alguien con el que estás en hand combate. Puesto después de separarse, si al hacerlo sigue enfrentado a un enemigo, pues él realizaría un ataque cuerpo a cuerpo en lugar de separarse. ¿Ah? Sí. Pues venga, le toca a él primero, así que habrá que sacar... ¿vale? Él está ahí en la esquinilla, ¿vale? Así que Vernos nos ve a los dos. Así que vamos a ver qué es lo que hace. Venga, en este caso, si estuviera a 0, que no está a 0. Si no, estaría a 1, tampoco. Pues. Así que 2 o más. Haría un ataque hasta 4 de distancia. Vale, pues vamos. Llega. Sí, que llega. De sobra. Además tiene perforante 1. Qué bien, qué gracioso. Tiene perforante 1 y hace un ataque a distancia 3. Con alcance de 1 a 4. 1, 2. O 1, 2. ¿Qué te gusta más? Ninguna. Ninguna, la verdad. Venga, que me dispare. No tengo defensa. Vale, no tenemos armadura, así que lo que haga es lo que nos hace. Venga, tira 2 dados. Tira 2 dados porque esto se hace con agilidad. Sí. Vale, vamos a ponerlo para que lo veáis. Tiene aquí agilidad. Agilidad. ¿Vale? 2 dados. Y tiene 1 de agilidad. Por lo tanto, el daño que hace son los éxitos más 1 de su agilidad. Eso es. Y el éxito es 3, ¿no? 3 o menos. Venga, no saques ningún éxito. Pues ningún éxito. Muy bien, muy bien, muy bien. Esquiva, bueno, es como está, ¿eh? Será mérito de... Hombre, esquiva la flecha. Qué bueno soy. Y luego se movía este hombre, ¿no? No tiene algo ahí de... no, si no podía hacer eso... Si no puede. Bueno, pues ya está. Ya está, no hace ya se ha activado. Ahora habíamos dicho que iba Ernest, ¿no? Sí. Vale, entonces yo voy a jugar una cartita que he cogido, creo. ¿Dónde la he cogido? Sí, está aquí. ¿Vale? Que es precaución. No, precaución.
Puedo moverme o separarme 1. ¿Vale? Y luego me da un token de defensa, ¿vale? Que esto es como, pues vas con precaución y estoy un poquito protegido, ¿vale? Así que ahora me cojo el token de defensa y si me atacan lo gasto y me cubro 1 de daño al menos. Vamos para allá. Me muevo 1. Voy a ir a por el bandido. Vale, el otro te lo dejo aquí. Sí, ¿no? O me meto allí con el otro. Es verdad que es más fácil. Pero es que no llego. Nah, me meto con 1, me meto aquí. ¿Vale? Y esa sería mi primera acción. Y aquí tenemos ya el tokencito de defensa. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Y bueno, pues oye, una cosita que... Una que puedo parar. Vale. Me he movido. Esa ha sido mi primera acción. Ahora voy a hacer otra. Venga. Que vamos a intentar atacar. Esta ya se va al descarte. Voy a atacar con esta. Vale. Venga, pues voy a jugar esta para atacar. ¿Vale? Que es la misma que he jugado en el primer escenario, ¿vale? Ataque 3, así que más la precisión de mi arma es 3. Así que el éxito es 3 o menos. Y voy a jugar una reacción. ¿Vale? Al principio de mi ataque, ¿vale? Y hago este efecto de aquí abajo que me dice añade perforante 1. ¿Vale? Así que bueno, si tengo éxito, le hago perforante 1 y ya no tiene una defensa de 2, que es lo que tiene, ¿vale? Si tengo éxito al menos. Así que vamos para allá. Mi arma tira 2 y mi éxito es 3 o menos. ¡Vamos! ¡Uah! Pues nada. Este también está muy bien, el bandido está hecho así. Y activa los mandobles como si no hubiera un mañana. Y ya está, yo he hecho mis 2 acciones y no he conseguido hacer nada. Pues nada, mal rollo. Sí. Te toca a ti. Porque te va a atacar, lo sabes. Sí, bueno, al menos tengo la defensa, que bueno, algo es algo. O voy a por el tuyo o voy a por el ballester. Ves a por el ballester. Aunque me penaliza, pero bueno. Pues verdad, es que tiene la cobertura esta. Es muy difícil. Ya, pero algo hay que hacer. No se va a mover mientras estemos al alcance. Cuando llegamos así no se mueve. Venga, vamos a intentarlo. Vale. Venga, voy a ir con mi picadura, por decirlo ahí. Sí. Que es un ataque hasta 4. Le tengo a 1, 2, 3. Y le voy a poner más 2 dados en el ataque. Le voy a poner la reacción. Vale. Así que tiras un total de 3 dados. El éxito, en principio, sería 3. Pero, como está en cobertura, ¿no? Con el simbolito este, es 2. Es 2. Uf, qué difícil. Ya. 3 o menos. Venga, venga. Pues este también lo esquiva todo, ¿eh? Sí. Sí, he vuelto a mi ser. Yo también sé esquivar. Bueno, he vuelto a mi ser. Te has fallado otra vez las tiradas. Me había venido muy arriba. Sí, nos hemos venido arriba porque hemos hecho primero muy fácil y ahora vamos a sudar, ¿eh? Y lo que voy a hacer es... voy a concentrarme. Vale. Voy a coger más 2 de percepción para el siguiente. Ah, para el siguiente turno, o sea que sabrás tu primera. Claro. Vale, igual. Por lo menos que no vaya él el primero, a ver qué se puede hacer. Pero bueno, vamos a ir. Vale, nosotros ya hemos... Me la voy a dejar aquí. Vale, sí, quédate ahí. Ya hemos actuado, así que le toca a los bandidos, que eran los que tenían percepción 0, así que hay que sacar cartita de acción para los bandidos. Venga. Los bandidos. Alcance 0 tienen... Alcance 0 atacan 2. Vale, pues este como me tiene... Bueno, primero hay que mirar si este, por ejemplo, con una acción puede atacar al posadeo. La siguiente que hace. La siguiente sería mover una y atacar. Entonces con esa podría atacar al posadeo. Sí, entonces hay que tirar un dado. Tírate un dado. Si sacas un 1 o un 2, su objetivo es el posadeo. Vale, se queda y el objetivo voy a ser yo, por lo tanto me hace un ataque 2. Venga, pues tira 2 dadetes. Sí, tira 2 dados. Y tiene fuerza 1. Sí. Así que los éxitos que saque más 1. Y era 2. Ha fallado todo. Sí. Bueno, ¿cómo está? Eres esquivándolo todo en la posada.
No, él y todos. Venga, el otro. Vale, el otro no puede atacar a nadie a rango 0. La siguiente opción era moverse 1 y atacar, que no es. No puede, pues mueve 2, ¿no? Mueve 2. El objetivo 1 y 2. Ahí viene. Que no nos hemos planteado quién sería el objetivo, porque realmente estamos todos aquí, así que tiene que venir para acá. Vale, ya nos hemos activado todos, por lo tanto hay que mover el marcador de ronda. Ya hemos aguantado una ronda con el hombre vivo, así que venga. Ahora hay que reponer cartas en la mano hasta llegar a 5. A mí me quedan 2, así que voy a robar 3. 2 y 3. Ahora miraríamos la percepción que tenemos cada uno. Eso es. Yo, como lo había subido, ahora tengo 3. Yo tengo 1, el ballestero tiene 2 y los bandidos 0. Así que el orden es yo, Milena, ballestero, Ernst y bandidos. Eso es. Pues vas tú primera. Voy yo primera. Vamos a ir a lo loco, ¿eh? Venga. Voy a descartar una carta para hacer una acción básica de moverme 1 y ponerme a 2. Vale. Verás qué locura. Te va a gustar. Venga. Voy aquí con un ataque a 1 o 2, que estoy a 2. Así que ni tan mal. Le reduciría el escudo, que no tiene. Con el fuego le reduciría la defensa a la mitad. Sí. Pero como no tiene defensa para los ataques mágicos, pues igual. Que es un ataque 2. Como él tiene cobertura, se queda en un ataque 1. Tienes que sacar un 1. Y añado 2 dados. Vale. Tiras 3 dados. Sí. Y el éxito es el 1. Sí. Y nada más que el 1. Nada más que el 1. Venga, con un éxito... Mira que si lo saco ahora. Venga. ¡Uy! No. No ha salido. No ha salido. Podía haber salido. Podía haber salido, pero no. Vale, pues ya está. Pues ahora le toca al ballestero. Que antes creo que lo hemos hecho mal, ¿vale? Porque creo que atacaba a 4 de distancia, por lo tanto tenía que haber disparado al posadero. Y me ha disparado a mí, que es verdad que a mí no me hizo nada. ¿No? Supongo que fuera el mismo ataque, pues no habría pasado nada, ¿no? Pero... Venga, sácale carta al ballestero. ¿A qué hace? Pues reírse en mi cara, básicamente. Bueno, depende. Venga. Ataca cuerpo a cuerpo. No tiene nada. A 2. No. Con 2, perdón. A 1 no tiene a nadie. A 2 o más atacaría hasta 4. Pues el posadero se lo lleva puesto. El más lejano. 1, 2 y 3. Pues el más lejano además es el posadero. Tiene todas las papeletas ahora mismo. Entiendo que hay que tirar el dado. Es decir, sí, hay que tirar. Puede ser, hay que tirar el dado, se saca 1 o 2 al posadero. Y si no, pues al más lejano de nosotros, que estamos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, iría el siguiente en el turno. El siguiente en el turno. Sí. No el que se activa antes, el siguiente. Ese soy yo entonces. Sí, el siguiente en el turno. Vale. Pues va por el posadero. Sí, señor. Venga, pues tira, a ver. Y además va con perforante. Bueno, el posadero no tiene defensa, así que el perforante da un poco lo mismo. Pues... Es agilidad. Tira 2 dados y tiene agilidad 1. Sí. O sea, puede... Tiene que sacar 3. O menos. No, cuidado. Penaliza 1, ¿eh? Ah, bueno, tiene que sacar 2. Tiene cobertura, es verdad que el posadero estaba escondido, si recordáis, aquí en la barra de bar, ¿vale? Entonces es verdad que le da un poquito. Entonces el éxito de su tirada tiene que ser 2 o menos. Y tira 2 dados. Sí. Si tiene éxito con los 2, son 3 heridas. El posadero tiene 4. Tira, a ver. ¿Tiro yo? Sí, no. 2 o menos no. O sea, de 3 para arriba, ¿eh? De 3 para arriba. ¡Ah! Pues 1 y 1 de su agilidad son 2. A la mitad de la vida. Flechazo que se ha llevado nuestro amigo el posadero. ¡Ay! No nos va a llegar ¡Ayudadme! vivo. No nos va a llegar vivo. ¡Ayudadme! Hay que ir a por este tío. Lo que pasa es que aunque nos metamos con él, si él con una acción llega, va a seguir disparando. Va a seguir, claro, mientras salga el... Está la cosa tensa, sí. Ahora me toca a mí, ¿no? Porque este hombre ya está. Sí. Bueno, pues venga, yo voy a atacar al bandido que tengo. Así que vamos a repetir la jugada de antes, ¿vale? Juego el golpe vicioso este, ¿vale? Y voy a jugar la reacción de añadir el perforante 1. Vale. Tiro 2 dados, porque mi arma tira 2 dados. Y el éxito es 3 o menos. Venga. Bueno, he tenido un éxito. Sí. Más 1 de mi habilidad son 2.
¿qué le Tiene haría? 1 de armadura. Y tengo perforante 1, pues le hago No, una. tiene 2, claro. Tiene 2, le quitas 1. Claro. Y yo tengo 2. Sí, sí, Ya claro. me entra una heridita. Una heridita. Joder. Y me queda otra acción. Vamos a intentar a ver. Una herida. Está difícil, pero venga, vamos a intentarlo. Juego esta. Que sería, bueno, ataque y retirada. Pone ahí, pero no me voy a retirar, me voy a quedar ahí. ¿Vale? Porque es ataque 2 y luego me podría mover o separar. Pero es que me teme con... Es que el ballestero este... Bueno, voy a atacar y luego veo si me separo. Venga. ¿Vale? Tiro 2 por mi arma y el éxito es 2. Y no tengo más perforantes, ¿no? Para jugar, no. 2. Necesito los 2 éxitos para que le entre algo, ¿eh? No me entra nada. ¿Por qué? Porque he fallado todo. Se cae en la posada, se ha tropezado. Ay, la posada que se me cae. Y no ha podido ser. Pues les toca a ellos. Venga, bandidos. ¿Está a 0? Sí, contigo, ¿no? ¿Está a 0? Sí, pero primero hay que ver si puede pegar al... Pues Polladero. se movería 1 en el mejor de los casos. Así que sí, podría. Mueve 1 y ataca, ¿no? Sí. Pues venga, pues... Madre mía. Este salta la barra y se mete aquí. No se mete todavía. Tiene que ver si le ataca o no. ¿Por qué va a ver? Ah, bueno, claro, sí, Claro. verdad que hay que hacer la tirada. Sí. Claro. Más vale que falle la tirada. Tira tú. De 3 para arriba. Es que si se mete... Ahí estamos. Se queda conmigo. Me pega a mí, que es mucho Venga, mejor. entonces ataca 3. Vale, pues... Ataca cuerpo a cuerpo, que son 2 dados, ¿no? Según su carta. 2 dados, fuerza 1. Así que es 1 más los éxitos que saque, el daño que me voy a hacer. A ver, espera, esto cuando se juega... Va, tira. Y tienes un escudo. Y tengo un escudo. Bueno, ha fallado, ni tan mal. Ahí estamos. Ahí vamos. Vale, el otro bandido El otro bandido no está con 1, no atacaría, así que mueve 1. Y se pone un 1 de defensa. Un token de defensa. Ojo, cuidado con este que viene despacio, pero seguro, ¿eh? No sé. Ponemos el token de... Estamos fallando porque no hemos acabado con el bandido. Tenemos que matar al bandido y ahí nos rozosa por este ahí, como fuera. Y confiar en que este no llega a pegarle. Yo veo que la única forma de matar a este hombre es meterse ahí, porque a distancia Es pierdo. muy difícil, sí. Vale, acaba la ronda. Bueno, hemos aguantado otra. Ahí estamos, venga, poco a poco. Voy a robar 3 cartas que me hacen falta. Yo también robo 3. Y el orden, yo ya he perdido mi privilegio, así que... Pues va primero el ballestero. El ballestero. Y luego vamos nosotros y luego el bandido. Venga, ¿quién va primero, tú o yo? Bueno, pues le toca al ballestero, así que puede ser el final del escenario. Vamos a ver. Yo confío. Venga, a 0 no. A 1 o 2 más. A 0 que... Sería 2 más. Bueno, pero a 0 nos da igual, no está a 0 de nada. Tiene que ser 2 más. Vale. Entonces a 2 más ataca hasta 4. Pues ya está. Pues nuestro amigo posadero. En principio. Si falla la tirada, bien, pero si no, porque estamos a 1, 2 y 3, ahí lo tiene. Pues venga. Pues lanza el dado. No saques un 1 o un 2 porque el escenario se nos va, ¿eh? ¿Cuánta presión? Un 4. 4, venga. Nunca hubo tantas ganas de que nos dispararan. Vale, hace al más lejano. Hay que elegir, tú o yo, estamos igual de condiciones. Eso es. Ataca con perforante 1 y con 3. Dificultades. Un ataque a mí me da un poco igual. No tienes que atacar a ti porque vas antes en el turno, ¿no? Bueno, sí, hay igualdad de condiciones. Tú, ¿no? Sí. Pues te ataca a ti. Venga, Pues venga. Tira a este hombre 2 dados, ¿no? 2 dados. Y su éxito es 3. 3. Vale, lo llevas 2 éxitos. ¿Qué te pasa?
2 éxitos más su agilidad, 3 de daño que te llevas. Venga. 1, 2 y 3. Vaya caricia te ha dado, ¿eh? Sí, Mitad. yo te tiro mejor los dados, no te lo quería decir. Sí. Bueno, ya hemos pasado el peaje de este hombre. Sigue la partida sigue. Te toca. Me toca. Voy a usar una carta cualquiera para descartarla y moverme 1. Vale. Me voy a acercar. Y lo siguiente que voy a hacer es, a ver, 1, 2, 3. Voy a usar mi carta para cegar, para aturdir a bandido que está allí a lo lejos. No quiero que se siga acercando. Vale, esto como veis no es un ataque, no tiene que hacer tirada. No. Vale. Es un hechizo, por eso tiene esta estrella, es un hechizo y tiene éxito sí o sí. Y no necesitas línea de visión. No necesito línea de visión para los hechizos que no sean ataque. Así que se queda ahí hasta que termine de activarse. Es que a este tío no le podemos atacar, porque tiene uno de defensa aquí. Me dejaré tranquilo. Más 2. Sí. A ver si lo puedo retener ahí. Sí, que se quede aquí. Y ya he hecho mis 2 acciones. Vale, pues va el bueno de Ernst, que va a seguir intentándolo. Que no decaiga. Que no decaiga. Vamos, a ver, venga, vamos a intentarlo. Tengo aquí un ataque 2. No es gran cosa. Y tengo aquí una reacción para después de tirar los dados. Así que, venga, vamos a ir tirando. Yo tiro 2 dadetes y el éxito es el 2. Bueno, pues nada. No vamos bien, ¿eh? No. Voy a intentarlo otra vez. Tengo otra de esas. Otra acción, lo intento. Venga. Vale, nada, no pasa nada. A ver, ahí lo tenía que haber hecho. Tenía que haberlo hecho antes, porque era el comienzo del ataque. Podría haber tirado un dado más. Pues nada, esta ha sido toda mi contribución. Madre mía. Pues ya está. Pues ya está, esto para los bandidos. Venga. Saco carta de bandido. A 0. O puede que aún. Hay que tirar el dado. Hay que tirar el dado porque si con la de uno puede atacarle. Claro. Mira, que estás en racha. Estoy en racha. Sí, porque como salte le pegue, mierda. Ahora sí, ¿no? Se mueve uno. Se mueve uno. Salta la barra de bar y se va por nuestro amigo del posadero. Ay, madre. Y ataca a 2. Ataca a 2. Con 2. 2 dados, ¿quién tira? Y como es cuerpo a cuerpo ya no tiene cobertura nuestro posadero, Claro. ¿eh? ¿Quién tira los 2 dados? ¿Tú mismo? Yo. El éxito es el 2. Para que dejes de culparme. ¿No? El éxito es el 2. Uf. Venga, de 3 para arriba, de 3 para arriba. ¡No! 2 éxitos como 2 catedrales. Esto es en serio. Así A ver, espera, a ver si tengo algo. A ver si tengo para el aliado o algo. No tengo. No tengo, yo tampoco. No tengo. ¡Ayúdame! Bueno, vamos a ver qué dice el escenario. Tus fuerzas empiezan a flaquear. Bajo la avalancha de garrotes y flechazos cuando oyes un alboroto en el patio. Un grupo de hombres de armas irrumpe por la puerta y apunta con sus armas a los bandidos. Mientras los bandidos dejan caer sus armas y los hombres de armas avanzan, un hombre con aspecto preocupado se lanza hacia adelante desde detrás de sus filas. Se queda paralizado frente al cuerpo del posadero, con una expresión de angustia extendiéndose por su rostro. No me extraña. Él era mi hermano. ¡Ay, Dios! Más tarde, después de ayudar a los soldados a sacar los cuerpos del interior, el hombre se acerca a ti. Los hombres del duque te explicaron cómo intentaste salvarlo. Si no fuera por eso, nuestra posada no sería más que cenizas. Toma esto. Te entrega una pequeña botella de líquido aceitoso. Úntalo en tu espada, y cualquier herida que provoque supurará terriblemente durante semanas. Y ahora vamos con las recompensas, que ganamos un punto de experiencia. Oh, mira. ¿Y qué? Muy bien. Tenemos 2. Un héroe al azar va a ganar una de moral. Así que hay que elegir. Venga, tiramos dado, ¿no? El número más bajo. El número más bajo. 5. 5, gracias. 1. Ahora sí, ¿no? Ahora tú Venga, ganas. gano una de moral. Ahora ya podremos incluso usarla. ¿Y qué más? Ganamos. Y grasa humanoide. Podemos elegir la versión para armas cuerpo a cuerpo o para armas a distancia. Pues tú eres el que tienes, yo tengo mágica, así que Sí. para ti. ¿Vale? Y esto, como veis, además tiene la forma, ¿vale?, para encajar con tu arma.
¿vale? Y esto lo que hace, tiene aquí unos iconitos, ¿vale? Como veis es para cuerpo, se añade a un arma cuerpo a cuerpo. Esto es que dura todo el escenario, si no recuerdo mal. Toda la misión. ¿Vale? Esto es contra humanoides. Sí. ¿Vale? Seres humanos y demás. Y esto es que es veneno. ¿Vale? Entonces, si consigo tener éxito con un ataque, si le hago una herida, lo enveneno. Entonces, ese, al principio de cada turno, se lleva una herida. ¿Vale? Está ahí herido. ¿Y qué más? Nos llevamos una de hilo, ¿vale? Este tipo de cosas, hay, yo qué sé, hay hilos, hay hongos, hay un montón de cosas, todo lo que vayas recopilando, luego puedes hacer crafteo, ¿vale? Y pues o sea, puedes ir mejorando. Claro, fabricando cositas, ¿vale? Entonces, Eso es. pues tenemos hilo, ¿vale? El equipo tiene hilo. Y ahora hay que poner en el mapa dos cartas, Sí. la J001 y la J002, Sí. sobre la M06, ¿puede ser? Sí, la M06. Tenemos aquí la primera tarea y la segunda tarea. Eso es, esto es una cosita nueva, ¿no? Son cartas de tarea. Así que venga, vamos a leerlas y las hacemos para que veáis cómo va el asunto. Bueno, nuestra primera tarea, que nos indica que es fácil, dice: se necesitan trabajadores. Si tienes músculos fuertes, no te cansas fácilmente y estás dispuesto a trabajar por tu salario, habla con el posadero local. Le das la vuelta a la carta. El que se ha encargado. Y dice que si estás interesado y quieres hablar con el posadero, tenemos que leer en el tomo de historias el 101. Y la recompensa para lo que haya en el 101, si lo hacemos, a ver si consigues resolverlo. Si aceptamos la tarea, ¿no? Bueno, venga, vamos a la leemos. Venga. Oh, eres tú, sembrador de fuego, bendito sea su nombre. Seguro que te ha enviado aquí. No solo me has rescatado en estos momentos de aflicción, sino que también estás dispuesto a ayudarme con mi trabajo. Y después de que mi peón fuera asesinado, mi pobre Hackhouse, el granjero, sorbe por la nariz y se seca una lágrima de tristeza, verdadera o falsa, de la mejilla. El pobre chico trabajó tanto tiempo para mí, era más como un hijo. Siento como si hubiese perdido un hijo. Bueno, pase lo que pase, necesito... Le hemos matado. el hermano y te partes como un hijo. Bueno, pase lo que pase, necesito reunir suficiente leña para el próximo mes antes de poder contratar a alguien nuevo. Así que la tarea es sencilla. Tienes que ir al claro de los leñadores en el bosque cercano, coger toda la leña cortada y traerla aquí. Te daré un caballo y una carreta, para que puedas acabar rápido. ¿Qué te parece? ¿Trato hecho? Ahora hay que aceptar o no aceptar. La recompensa, al final ganaríamos cada uno un ducado y cuero. Y cuero, ¿vale? Que eso quizá para una armadura o algo. Sí, vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a aceptarlo. Vamos a aceptarlo. Nos dice que aceptemos el cometido no implica que tengamos que ir inmediatamente. Ese es. Entonces, hay que colocar la carta S003 sobre el mapa M02, ¿vale? Entonces, para hacer esa tarea, pues habrá que ir viajar. Ahí. Eso es, habría que viajar a ese... Vale. Y este de la recompensa volvería, entiendo, al M06 hasta que lo hagamos, ¿no? Sí. Vale. Y ahora tenemos la segunda tarea. Pues venga, vamos a ver la segunda tarea. Bueno, pues esta tarea también pone que es fácil. Dice: un horrible demonio de la niebla acecha cerca del puente. Hay una generosa recompensa patrocinada por el noble Herr Heinz Soltenberg para quien mate a la bestia. Más información en la posada. Si quiere damos la vuelta. Y dice que si estamos interesados y queremos hablar con el posadero, aquí todos los negocios los mueve el posadero, aunque nos lo carguemos. No, pero hemos matado a su ayudante. Bueno, hemos matado, la han matado. Tenemos que leer la 301 y la recompensa aquí sería cada uno 3 ducados. Venga, pues vamos a leer, a ver qué cuentan. Herr Heinz Soltenberg. Sí. Uno con ese nombre se detuvo en mi casa. Venía directamente de Penfberg y decía ser el ayudante de confianza del duque. Eso sí, si alguien me pregunta, diría que trama algo malo. La mirada que te lanza, el frío que sientes cerca de ese hombre... Oh, hablando del diablo, un hombre alto, delgado y enjuto, vestido de negro, aparece en la puerta de la posada. Herr Heinz, estos señores, ¿no? Estos señores, desean hablar contigo. Quizás se trate del demonio de la niebla. El hombre del duque se acerca cojeando. Interesado en esta tarea, nuestro señor me envió a poner un orden en el puente verde. Un demonio de la niebla había llegado, hiriendo a hombres buenos, uno con tentáculo. Horrible, viscoso y grande como un buey. Mátalo y tráeme su fea cabeza como prueba. No será difícil, mis hombres ya hirieron al mozo, pero logró escapar arrastrándose. Esos muchachos valientes fueron, pero terminaron peores que la criatura. Sus cuerpos deberían seguir tirados junto al puente. ¿O no? Quizás los lobos ya se los comieron. La pelea tuvo lugar hace al menos 3 días. Entonces, ¿matarás al monstruo?
te daré una bomba para ayudar en la caza. Si aceptamos la oferta, colocaremos la carta S004 boca arriba en la M07. Tendremos que ir, ¿no? Y sí, también nos da una bomba. Ahí nos llevamos una bomba de fragmentación. Pues... venga. ¿Este va sobre la 07? Sí. Boca arriba. Boca arriba. Boca arriba, que tenemos que ir allí para leer un texto. Para leer un texto. Vale, pues venga, pues vamos para allá, ¿no? Y nos da, perdona, no. Una granada de fragmentación. Vale. Oh, ¿La llevo yo o la llevas tú? llévala. Bueno, esto pues, vale, simplemente, como veis en el tablero del jugador, aquí tenemos unos iconitos en todos los lados para saber qué tipo de equipo puedes poner. En este caso es una bomba, así que va por aquí, ¿vale? Pues me la pongo aquí, ocupa ese espacio y aquí tiene sus estadísticas, ¿vale? En este caso es alcance 0, tiras 3 dados, tiene 3 de fuerza, es decir, cada éxito que haga van a ser 3 de daño y la dificultad de la tirada es 3. Tiene perforante 1, esta X es que es de un solo uso, esto de aquí significa que es una trampa, ¿vale? Entonces hay que ponerla, o sea, interactuar, soltar el token donde la quieras poner y cuando se va el que la ha puesto ya queda activada. Y cualquiera que entre la activa, entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Asegurarse que sea el bicho o los malos. Y esto es que afecta a todo el área, ¿no? Sí. Todos los que estén... al área de alcance. Si claro. Fuera alcance 2 sería todo alcance 2 alrededor. En este caso, pues en la casilla en la que lo pongas, todo el que esté ahí cuando se active, pues se lleva el daño. Eso es. Pues tendremos que viajar ahora. Y ahora pues tenemos que viajar, evidentemente, no nos queda otra. Pues hay que tirar el dado. Pero dale primero la vuelta a la carta. Vamos a viajar y tenemos que saber el nivel, por si sale evento, pues ver qué es lo que pasa. O sea, si es nivel 1 o nivel 1, ¿no? Venga, vamos a ver si hay evento de viaje o no. Sí, evento de viaje. Pues vamos a coger una carta de nivel 1 de viaje. Está oscureciendo cuando ves un tenue resplandor en los troncos de los árboles no muy lejos de ti. Manteniendo una distancia prudencial, observas el extraño fenómeno y te das cuenta de que el brillo proviene de pequeños hongos que crecen en su corteza. No percibes ningún olor particular, salvo el habitual del suelo del bosque y los árboles húmedos. Los tallos de los hongos brillan con los últimos rayos del sol. Tienen un aspecto intrigante. Quizás valgan algo. Por otro lado, podrían resultar tóxicos al tacto. Y nos da dos opciones. La primera. Tocas el hongo más cercano con la punta de la espada. Nadie ha muerto jamás haciendo algo así, aunque no querrías arriesgar a una buena espada. Los hongos lanzan esporas, no, sueltan esporas. No, y la siguiente, te retiras lentamente y continúas tu viaje. Me voy a retirar lentamente, ¿no? O sea, puedo acabar envenenada. Sí, ¿Tú qué quieres? No lo sé. Elige tú. Vale, yo me retiro, no me fío nada. Venga, pues opción B. Es que además... Descarta esta carta. Vale, pues... Si no, había que leer un pasaje. Vale. Pues nada, hemos optado por no cogerlo. Pues nada, tranquilamente. No le veo necesidad yo de esto. Vale, ahora que hemos resuelto el evento de viaje porque ha tocado, ¿vale? Pues la caravana avanza, en nuestro carromato avanza. Y ahora sí podemos leer esa cartita. Eso es, que es la 1801. 1801. Cuando estás a unos 100 pasos, percibes la primera oleada de hedor. Son cuerpos podridos, sin duda. Las siguientes oleadas te dan náuseas. Sientes que algo maligno acecha bajo el puente. Mientras la niebla casi se ha disipado y los rayos del sol calientan el suelo, esta cosa se esconde. Pero estás seguro de que, a pesar de su miedo, abandonará su guarida impulsado por el hambre o la sed. Sobre todo si detecta cuerpos humanos cálidos cerca. Estás muy cerca. Los cuerpos de los soldados, o lo que queda de ellos, se pueden ver a la izquierda del puente. Las orillas del río están cubiertas de espesos arbustos. Algo parecido a una guarida te llama con sus fauces abiertas y oscuras, encajadas profundamente bajo uno de los pilares de piedra que sostienen el puente. Nos da dos opciones. Venga. La primera. Entramos inmediatamente para comprobar si el monstruo está dentro, sin darle tiempo a prepararse. Lo mejor es matar a la criatura cuanto antes. O la opción 2. No sabes si Stoltenberg te dijo la verdad sobre las heridas del monstruo. Preferirías esperar afuera hasta que oscurezca. Probablemente el monstruo abandone su guarida, entonces podrás evaluar su estado y prepararle una emboscada. ¿Qué hacemos? ¿Entramos por él o esperamos? Yo soy de tener cuidado.
No he tocado un hongo, o sea, entiéndeme. Eso no es verdad. Y eso que yo soy maga de esta, que se supone que tengo que conocer estas cosas, pero... Esperamos fuera entonces, ¿no? Yo esperaría fuera. Vale, pues hay que irse a la 18:03. Decides esperar a la noche tomándote tu tiempo para colocar trampas y encontrar los mejores puntos de exploración. Ahora esperas a que el monstruo abandone su guarida, listo para atacar. Así que vamos a colocar el escenario. Bueno, aquí estamos, en el bosque, esperando a que, a que salga la criatura. El objetivo del escenario, tenemos que acabar con, ¿cómo se llama? Megaloptera, ¿vale? Con la Megaloptera antes de las 7 rondas, ¿vale? Si lo conseguimos, victoria. Si no, pues derrota. Cositas y demás. Bueno, pues el escenario, como nos ha contado el propio no recuerdo ahora el nombre, del hombre este que entró en la posada, que ya estaba herida, ¿vale? Por lo tanto, ¿tiene cuántas heridas le has puesto? 8. 8 heridas, ¿vale? Por lo tanto, su vida se ha reducido a... Tenía 15. Tenía 15 menos 8, 7, ¿vale? Y como veis, tiene 3 capacidades, propiedades o habilidades, ¿vale? La primera dice que no ignora los empujones y no se la puede inmovilizar. Eso es. La segunda, cualquier héroe que intente separarse de ella sufrirá automáticamente el ataque de penalización. Da igual las cartas que tengas ni lo que te puedan avisar. Y es una criatura acuática, por lo tanto ignora los efectos del terreno de agua y pantano, ¿vale? El agua, estas líneas que veis aquí, son agua. El agua lo que hace es que te baje en 1 la agilidad y la percepción, si no recuerdo mal. Este ya lo conocéis. Eso es. Y este es como si fuera una valla. Es terreno infranqueable, pero no bloquea la línea de visión, por eso es discontinua, ¿vale? Eso es. Como veis, tenemos todas estas casillas para colocarnos. Todas las que tienen flechitas son donde nos podemos colocar. Y tenemos los findings, que podemos conseguir cosas. Son tokens, interactúas y te lo llevas, ¿vale? Y luego al final del escenario, pues te dice, tiras un dado. Y, ¿sabes? Pues en función de eso, pues el finding pues yo qué sé, es una piedra. Claro, te puede dar acero o lo que sea. Vale, pero tienes que cogerlos. Tiene condición de que es de noche el escenario. Eso implica que la línea de visión se reduce a 2 casillas. ¿Vale? Es decir, el bicho ve hasta aquí. ¿Vale? No nos ve. Y nos dice que los héroes empezamos con la condición de ocultos, ¿vale? Por lo tanto, empezamos evidentemente en casillas que tienen el icono de ocultación, ¿vale? Y para seguir ocultos no podemos estar, ¿cómo era? Los dos dentro de la línea de visión de la criatura. Si estamos los dos dentro de la línea de visión, nos ve. No, es si pierdes la ocultación, si eres el único al que está en línea de visión. El único enemigo que tiene en línea de visión. Mientras no estemos en línea de visión no pasa nada, pero luego si tú entras en línea de visión y yo no, ve algo. Entonces, como ve algo, te ve. A no ser que otra persona esté también. Tenemos que mantenernos en las casillas de ocultación para no perderla. Claro, si te mueves aquí, pues ya no tienes ocultación porque estás en una casilla. Pues, además, es muy temático. Sabes al camino, pues ahí en medio del camino te va a ver. Eso. Es bastante claro. Y si le atacas. Si le atacas, también pierde la ocultación porque te ve venir. O si estás en su casilla o en una casilla adyacente, estás tan cerca que no te puedes esconder, ¿vale? Una cosa que no habíamos hecho cuando nos hemos movido es avanzar nuestro track de viaje un día. Es verdad que hemos vuelto a viajar, por lo tanto, avanzamos. Eso es. ¿Vale? Y pues ahí estamos, que si hacemos esta misión cada uno conseguiremos 3 ducados más. Bueno, pues vamos allá. El escenario nos dice que como empezamos como en ocultación y seguimos estando en ocultación porque de momento no la hemos perdido, porque la criatura no nos puede ver, además es de noche, no llega. El bicho durante su turno, el Megaloptera, no podrá realizar ninguna acción porque no ve el peligro, o sea, no nos está viendo, él está ahí muy tranquilillo, el bicho este. Entonces, en principio, ¿vale? El orden de activación, todos tenemos uno, sí. Lo vamos a elegir nosotros, voy a ir yo primero, tenemos un plan. ¿Vale? Luego iría... Tenemos un plan, veremos qué sale de esto. Luego Milena y luego en principio la criatura, si es que hemos entrado en línea de visión. Entonces, voy yo, ¿vale? Lo que voy a hacer es descartar una carta, esta misma, que veis aquí, para hacer una de movimiento normal. Me muevo aquí y como he pasado terreno difícil, pues acabaría mi movimiento. Pero bueno, es lo que quería. Y ahora voy a gastar otra carta para hacer otra acción de interacción. Y voy a colocar la bomba de fragmentación como trampa. ¿Vale?
y ya no puedo hacer nada más. Ese ha sido mi turno. Ahora te toca a ti si es que haces algo. Pues es que no me conviene, porque estás ahí. Quiero que te apartes. Porque luego salgo de la ocultación. Eso es, la idea es que y lo atraigo. Milena tiene un hechizo que ilumina. Entonces quizás la condición de, por así decir, de que es de noche durante una ronda, ¿no? O algo así. Entonces lo que queremos es dejar la trampa. Yo ahora me vuelvo para acá, en la siguiente ronda. Ella lanza el hechizo y por lo tanto nos ve. Por lo tanto se va a activar y vamos a ver si llega, si conseguimos que entre aquí y se active la bomba y se lleve el regalito. Si hay suerte, la bomba hace su trabajo súper guay y no tenemos que complicarnos mucho más. Vamos, si no hay suerte, pues ya vamos viendo. Luego ya iremos viendo. Sí. Vale, él no hace nada porque no nos ve. Acaba la ronda, así que avanzamos. Robamos cartas, yo robo 2. Yo no. En principio. Igual, hacemos el mismo orden de iniciativa. ¿Vale? Venga. Gasto una para moverme. Me salgo para acá. Por lo tanto, la trampa ya está activada y no hago nada más. Te toca. Me toca. Lanza la luz del alba esa. No es la luz del alba. Qué manía. Ojo, verán, la luz de algo, ¿verdad? Es un flare. Un flare. Un flare. Hasta el final de la siguiente ronda, todo el mundo del tablero ignora las reglas de noche. Eso es, vale. Se ha hecho la luz. Se ha hecho la luz. Ha iluminado aquí Milena todo el bosque. Se ha hecho la luz y... Es hasta el final de la ronda siguiente. Sí. O sea, tenemos esta y la siguiente para que entre en la trampa. No me voy a mover. Si va a venir para acá, porque no. Hay que esperar. Y luego, pues si hay que rematarla, no me quedo aquí. Venga. Vale. Pues ahora la criatura sí que se va a activar. Sí. ¿Vale? Porque como se ignora la noche porque ha iluminado con su magia, pues saca carta y a ver qué hace. Que esperemos que avance rápida y veloz. Venga. A 0 no está, a 1 más. A 1 más atacaría a distancia a quien estuviera a 1, que no es el caso. Que no es el caso. El siguiente se movería a 1 y atacaría a 1, que tampoco es el caso. Así que se mueve 2 hacia el objetivo. Vale, en este caso, 1 y 2. Ahí está, casi. Ya la tenemos encima. Además, ahí se tendría que parar porque es terreno difícil. También es verdad. Por el agua pasa normalmente, pero luego ya no. Vale, pues acaba la ronda. Sí. Robamos cartas. Venga, yo robo una, que no vamos nada más y ya vamos viendo. Y decidimos el orden. Hombre, pues que vaya ya primero, ¿no? Espero conviene, que se mueva. A ver, por lo que ha salido, entiendo que a muy a distancia no ataca porque los tentáculos no... Entiendo que temáticamente puede llegar aquí, pero no llega, entonces se va a tener que mover. Ahora mismo tenemos que decidir quién pierde la ocultación, porque estamos en su línea de... Bueno, ya no estamos ocultos, la hemos perdido, claro, temáticamente ya la hemos perdido. Es verdad, claro. En el momento que tú has hecho el conjuro ya de luz, ya lo hemos perdido. Pues ya se veía todo el bosque, entonces. Sí, cierto. Vale, pues... ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos ir primero? Claro, que vaya primera para que se active la granada. Si acaso que luego atacaría, si sobrevive, nos atacará uno de los dos, pero luego vamos los dos. Que ataque a ti, que yo estoy herida. Que me ataque a mí. No pasa nada. Venga, actívala, a ver qué saca. Venga. A 0 no, a 1 más. Se movería... No. Alcance 1 no tiene a nadie. No tiene a nadie. Entonces se tiene que mover 1. Perfecto. ¿Porque irías tú después? Sí. No. Pues se mueve 1 hacia ti y luego te atacaría. Pues vamos a moverla. Vale. Se mueve y antes de atacar, como ha entrado, se tiene que activar la trampa de la bomba de fragmentación. ¿Vale? Entonces la bomba de fragmentación eran 3 dados. ¿En qué dados? Ojo, qué presión. 3 dados. Tiene fuerza 3. ¿Vale? 3 dados, vale. Fuerza 3. Cada éxito hace 3 de daño. Claro, esto entiendo que... Y no, tiene perforante. ¿Hace 3 de daño o es...? Le sumamos los 3. Le sumamos los 3. No. Vale. Entonces no va más tiempo. Vamos allá. ¿Y esto es 3 o menos?
Bueno, tenemos un éxito. Sí. Pero y como es un 1, pues... Venga, a ver si hay suerte. O... ¿No era 3? Sí, era 3, sí. Ah. Así que son 2 y 3 de... Sean 5. 5 y tiene perforante 1. Así que le entran 4. Porque tiene defensa 2. Ah, vale. Le entran 4. Vale. Le quedan 3. Va a haber que meterse cuerpo a cuerpo, ¿eh? No nos queda otra. Va a haber que meterse ahí. Vale, y ahora ella me va a atacar, que era lo que iba a hacer. Venga. Eso es. Y además te aturde. O sea, que me aturde. Te inmoviliza, perdón. No fastidies. Sí. Pero tendrá que tener éxito para eso. Sí, claro. Tiene que tener éxito. Tira 2 dados. Venga. 2 dados y tiene que sacar 3. Venga, pues de 4 para arriba. 1. Vale, pues voy a jugar esta. Cuando vaya a calcular la defensa, ¿vale? Me da un escudo. Ay, pero no es combate cuerpo a cuerpo. No. Pues Esa distancia. Me la llevo. Entonces son 2 más 1, 3. 3. Pues me la llevo. 1, 2 y 3. ¿Y me ha inmovilizado? Sí. Pues ya no tiene gracia eso, ¿eh? No. Quédate. Pues la he inmovilizado. Pues no puedo hacer nada. Porque no puedo atacar a distancia. Bueno, tengo esta. Puedo jugar esta. Aunque no voy a poder atacar, pero me curo una. Vale. Sería ataque 1. Que no puedo, pues no tengo alcance. Y me curo una si hay al menos un enemigo en un espacio adyacente. Que lo hay. Así que, bueno, pues me curo una. No, ni tan mal. Ni tan mal. Vale. Yo no puedo hacer nada, así que... A ver, lo que tú puedas hacer. A ver, yo le tengo a 2. Venga, a ver. Voy a mover esta, que de momento sigue hasta final de la ronda. La quito de en medio. Voy a atacar a 3. O sea, con 3 de hechizo. Distancia tengo hasta 4. Suficiente. Pero además le voy a sumar 2 dados. Venga, tiras 3 dados. 3 dados. Pues, ¿no? ¿Cuánto le quedaban? 4 de vida. Le quedaban 3. 3. Y el éxito es 3, hemos dicho, ¿no? 3 o menos. Venga, lo puedes conseguir. 2 éxitos. 2 éxitos. 2 éxitos. Más mi intelecto, que son 2. ¿Son 4? Son 4. Pues te lo has cargado. Sí. ¿No? A ver. Bueno, son 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8 y 2, 10 y 2, 12 y 4, 16. Tenía 15. Sí. Así que se la ha cargado. Bueno, vamos a ver. Y no hemos dicho que Ismael, el personaje de Anne, se quitaba el inmovilizador. Vale, te lo quitas cuando llega tu turno y te tienes que mover y no puedes, ¿vale? Pues lo hubiera descartado, ¿vale? Eso es. Y entonces en el siguiente turno, bueno, pues hubiéramos hecho por ir nosotros primero para poder pegarla, pero bueno. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Vamos a ver qué nos cuentan. Observáis con asco el horrible cadáver que yace en un creciente charco de sangre negra. Nunca os habéis enfrentado a un enemigo tan peligroso y las próximas semanas probablemente serán aún más difíciles. Por ahora, regresáis a la posada para recibir vuestra recompensa, además de un merecido descanso. Sí, ¿vale? Sí. Ahora, pues evidentemente el escenario, al igual que los que hemos estado jugando, ¿vale? El 1 y el 2, pues te da tus recompensas. No sé cuánta experiencia. 2 de experiencia cada uno. 2 de experiencia cada uno, ¿vale? Pues procederías igual, ¿vale? Lo irías resolviendo y demás. Pues vamos a recoger esto y os vamos a explicar un poquito para que veáis cómo van los asentamientos, que es cuando vas a la ciudad, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo funciona esa fase y listo, ya lo tenemos todo. Bueno, pues cuando viajéis, en este caso a Pensever, ¿vale? Sí. Que es una localización del mapa, pues es la ciudad, ¿vale? Entonces coges las cartas de localización correspondientes. En este caso iríamos a ver al duque. En este caso lo primero te indican que es ir al duque. Básicamente, de forma general, pues como veis tenemos aquí las localizaciones de la ciudad, ¿vale? Donde estemos, pues lo indicamos con nuestro carro. En este caso me dice el duque, que es aquí el castillo, ¿no? Que lo veo aquí abajo. Ahí. El castillo del duque, ¿no? Por ejemplo. Sí, entraríamos por la 1 y luego nos podemos mover libremente en el sentido de que podemos ir de una localización a otra sin que pasen los días, pero es verdad que sí que tenemos que tirar el dado. El dado de evento, sí, de viaje. Y si nos sale tendremos un evento de ciudad, ¿vale? Que son similares pero no iguales. Eso es.
En estas localizaciones, pues depende a dónde vayas, pues Eso es. podrás hacer unas cosas u otras. Como veis, entonces se puede o comprar o vender. Eso es. ¿Vale? Entonces, puedes comprar o vender lo que tengas. Eso es. Si vendes el objeto, te llevas lo que te ponga ahí en ducados. Si compras, pues tienes que gastar esos ducados. Y luego hay dos localizaciones que tienen como acciones especiales. Una es la taberna, que es esta de aquí, que aquí tiene aquí abajo, dos acciones especiales, ¿vale? La primera es trabajar y la segunda es descansar. Si trabajas, ¿vale? Trabajas un día, te llevas un ducado por héroe. Sí. ¿Vale? Y descansas un día, subes uno la moral, pero te cuesta pagar un ducado, ¿vale? Tienes que pagar el alojamiento, ¿vale? Y la otra que puedes hacer algo diferente y especial es el médico, que es esta de aquí, ¿vale? Que aquí pues básicamente lo que puedes hacer es curarte, ¿vale? Pagando pues te curas o te quitas el envenenado. Eso es. Y las demás pues eso, en función de lo que tienen, el dinero que tengas, pues compras, vendes y haces unas cosas u otras. Y te puedes mover libremente, o sea, no tienes por qué moverte a esta que está adyacente, como quien dice, si quieres ir de aquí a aquí, se puede hacer perfectamente y sin problemas. Entonces haces ahí los eventos que surgieran al tirar el dado, si es que surgen, de ciudad. Y listo, ¿vale? La fase de ciudad es así de sencilla y de rápida. Y bueno, pues con esto ya conocéis The Hunters 1492, ¿vale? Lo que dijimos, un Dungeon Crawler con mucha narrativa, historia un poquito oscura, medio de fantasía. Así que ahora no te pierdas este vídeo de aquí y suscríbete al canal. Los discípulos tramitáis en la mesa de batalla, con espadas y pergaminos, enfrentan la oscuridad.